Saludos amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a una edición más de Objetivo Sínodo aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy nos adentramos en una nueva etapa para nuestra iglesia particular, y es que el pasado 1 de mayo el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Zarro Chaves, anunciaba una importante renovación en el equipo de vicarios territoriales, un cambio que llega tras concluir el mandato de 5 años del equipo anterior. Este relevo, la verdad es que no es solo una cuestión administrativa, sino que es un impulso renovado para la misión evangelizadora de nuestra archidiócesis en un momento clave. Pues nos encontramos en pleno 26º Sínodo Diocesano bajo el lema Caminando juntos con Cristo, y precisamente en este curso 25-26 bajo la sugerente invitación de volver al amor primero. A los 3 nuevos vicarios territoriales les hemos querido conocer un poco mejor y preguntarles acerca de cómo ven ellos el Sínodo Diocesano en este su primer año y de qué manera van a colaborar a seguir caminando juntos. Y para ello les hemos invitado, y en el programa de hoy tenemos que saludar a don Miguel Ángel Gómez, a don Josué García y a don Rubén Zamora. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la oportunidad también de poder estar. Bueno, en primer lugar empezamos con don Miguel Ángel. Asume la Vicaría de Toledo, es natural de Noblejas, y antes de ser sacerdote su camino iba pues, por los estudios de arquitectura en Madrid, ¿no? Además es delegado de Patrimonio de la Archidiócesis de Toledo y canónigo mozárabe. Me gustaría preguntarle cómo influye la mirada del artista y del arquitecto a la hora de edificar la comunidad en la capital, en la Vicaría de Toledo, y cómo asume esta nueva etapa al frente de esta vicaría. Bueno, pues ante todo, pues agradecer, como decía antes, y que cómo influye la mirada del arquitecto. Bueno, pues ante todo, la mirada del arquitecto y del sacerdote. Compaginar, pues, como esa doble vocación. Ante todo, pues el arquitecto trata de construir a veces lo que tienen en su idea, en el proyecto que va pensando, que va ejecutando, trata de verlo, hacerlo realidad. Y bueno, pues también podríamos extrapolarlo. Pues como sacerdote, ahora pues también en esta nueva misión que el arzobispo me encomienda, pues al servicio de la Iglesia, bueno, pues como también, oye, eso que proyectamos, eso que pensamos, sobre todo secundar el proyecto de Dios para que se haga visible y se haga patente en la vida pues del pueblo de Dios, para de que la sea Iglesia. toda una realidad. Una realidad, una realidad. Y bueno, pues ahí es un engranaje, un equilibrio, pero que hay que hacer, pues también teniendo esa pues mirada sobrenatural también en aquello que hacemos, que construimos para Dios siempre. Esa mirada sobrenatural que nos pedía el Papa León XIV Eso. cuando le visitaba el seminario menor por el centenario en Roma, ¿no? Que les decía pues, que tenían que contemplar su vida con mirada sobrenatural, ¿no? Qué bonito. Don Josué García asume la Vicaría de la Sagra, es párroco de Carranque, y esta es una de las zonas con mayor crecimiento y dinamismo de toda la archidiócesis de Toledo, ¿no? Es experto en derecho canónico, es juez diocesano, ha sido vicario judicial adjunto hasta este momento y desde el año 2013 defensor del vínculo y promotor de justicia en la diócesis de Segovia. A veces, don Josué, el derecho se ve, y esto es algo que hemos tratado aquí en este programa, ¿no?, como algo frío, pero ¿cómo ayuda la ley y el derecho a que este caminar juntos del que estábamos hablando antes sea ordenado y sea justo? Porque es necesaria la ley y todo el tema del derecho. Pues sí, y el sínodo, aunque es una acción eminentemente pastoral, pero tiene que tener una estructura jurídica que proteja, evite también la arbitrariedad, y el derecho le da ese armazón para que se pueda hacer una buena construcción, un buen sínodo tiene que tener pues, esos reglamentos en los que se ha trabajado y se pondrán en marcha cuando tengamos las asambleas sinodales, ahora el próximo mes de junio. Y ya digo que es muy importante la comisión jurídica, que aunque no esté posiblemente ahí en primera línea, como puede ser la comisión pastoral, teológica, pero está detrás, sustentando, apoyando, protegiendo esa estructura de comunión, para guardar la comunión, porque algo fundamental del sínodo es esto, que tiene que ser un elemento de comunión en la vida de la diócesis.
Ujú. Cuando nos visitaba con motivo del inicio de curso, para hablarnos precisamente de la labor de esta comisión junto con Victoria, a mí me gustaba decir que ustedes son los que ponen las reglas y definen las reglas del juego. Sin esta comisión no podemos empezar a jugar, entre comillas, ¿no? Eso es, protege y que todos cumplamos las mismas, juguemos en la misma liga, vamos a decirlo así. Eso es lo que hace el derecho Sí. y de manera especial el derecho en el sínodo diocesano. Don Josué, ¿cómo asume esta nueva etapa, esta nueva responsabilidad como vicario de la Sagra? Bueno, pues agradezco evidentemente al señor arzobispo la confianza que ha depositado en mí, igual que en mis compañeros que me acompañan aquí, don Miguel Ángel y don Rubén, a los que conozco desde hace mucho tiempo, hemos coincidido algunos hasta en el seminario. Y bueno, pues la realidad de la Vicaría de la Sagra no me es desconocida porque de los 27 años que llevo de sacerdote, el 95% lo he pasado en esa vicaría. He Mm, estado 18 años, para 19 en Carranque y otros 7 en Fuensalida. Por lo tanto, es una realidad que me es muy cercana. Como bien has dicho, es ahora mismo la zona de la diócesis de mayor potencial humano. Hablamos que es la zona de mayor densidad poblacional y también incluso económica. No podemos olvidar que ahora mismo uno de los corredores económicos de España, junto con el corredor de Henares, ¿eh? mm. Es el corredor de la Sagra. En cuanto a industria, a personas que están llegando, es un volumen también que tendremos que mirar cómo pastoralmente atenderlos. Pero bueno, es también una vicaría muy bien comunicada, es la más pequeña en cuanto al territorio, pero muy bien vertebrada por los medios por carreteras, también por líneas de autobuses, incluso de tren. Entonces, bueno, pues espero que junto con mis hermanos sacerdotes de la vicaría podamos pastoralmente trabajar en comunión. Ujú. Estaba yo pensando, antes de preguntar a don Rubén, qué vicarías y qué realidades tan distintas, ¿no? La Sagra en expansión, en crecimiento, la de Talavera de la Reina, de la que hablaremos a continuación, qué distinta también de la de Toledo, tan urbana, por lo poco que conozco yo, pero que sí que les he oído hablar y que, por ejemplo, se ha visto reflejado en la visita pastoral que el señor arzobispo Mm. ha estado realizando estos años, ¿no? Cuando nos ha tocado ir a visitar, pues, por ejemplo, toda la zona de la Sagra y demás, ¿no? Sí, sí, la zona de la Salle, digo, llevo allí casi más de 20 años y los pueblos han crecido Sí. un montón en cuanto a población. Es cierto que, como hemos explicado muchas veces, el concepto habitante no es el concepto feligrés, unos más Sí. amplios, otros más, Quizá pero hace bueno. unos años en el anterior sínodo sí Quizá, que se sí, identificaba, eso, era más fácil pero identificar el concepto habitante con el concepto feligrés, el concepto pueblo con el concepto parroquia, sí. pero eso ahora es una realidad que el sínodo pues tendremos que, y se está viendo, ¿no? en las conclusiones que los distintos grupos en la zona de la Sagra están sacando. Ujú. Bueno, vamos con Talavera de la Reina. Don Rubén Zamora, que se queda en casa, es Sí. párroco de la parroquia de San Ildefonso en Talavera, conoce bien la zona porque además es natural de Torralba de Oropesa y tiene una labor muy específica también como notario en la causa de los mártires. ¿Qué nos enseñan los mártires, don Rubén, sobre la entrega que hoy se le pide, por ejemplo, a un sacerdote y en este caso a un vicario como ustedes? Em, bueno, pues te confieso que pensar en los mártires es lo que me animó a aceptar el cargo, ¿eh? Porque, porque esto te viene así encima, como de sorpresa un poco y tienes que mirar al cielo y decir, bueno, pues vamos al lío, ¿no? Mm, Y de hecho algún compañero estos días me recordaba uno de los versos de uno de los himnos que se hizo con motivo de la beatificación de los mártires en el 2007, y ahí en una de las en el estribillo, dice, como los mártires queremos ser, ¿no? Me lo escribí así como diciendo, venga, ánimo, ¿eh? Bueno, los mártires nos enseñan, a los sacerdotes sobre todo, pero más a la hora de aceptar una responsabilidad de este calibre, pues la fidelidad, ¿no? La fidelidad y no tener miedo a la entrega, sobre todo cuando estamos convencidos de que es el Señor el que lo pide y es por el Señor por quien trabajamos, ¿no? Hay la mayoría de los casos de los mártires tan iluminadores para nosotros que tuvieron la oportunidad de retirarse, que tuvieron la oportunidad de esconderse, muchos de ellos, ¿no? O incluso de renegar de la fe o del sacerdocio, y no se conoce ni una sola apostasía, ¿no? Ni un solo rechazo, ni lo más mínimo. Entonces, bueno,
ese testimonio que hemos recibido. Nosotros somos herederos de estos testigos insignes. Bueno, pues son los que nos animan hoy un poquito a la entrega a nosotros y a avivar la fe en general, no solo para los sacerdotes. Ahora que parece en muchos momentos que la fe está como adormecida o que se ha entibiado un poco, pues los mártires es un buen revulsivo para recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Le voy a pedir que nos hable de la Vicaría de Talavera de la Reina. Antes veíamos ese contraste, ¿no? O suponemos ese contraste con la de la Sagra, por ejemplo, en crecimiento, en expansión. Cuéntenos cómo es la Vicaría de Talavera. Creo que en territorio, mis compañeros que me corrijan, es la más grande, Sí. creo. Nos falta el Vicario de la Mancha que... El Vicario de la Mancha ya ha pasado por aquí, sí. don Luis, y Que se desde mantiene, luego... que se mantiene. Sí. Bueno, lo peculiar de la Vicaría de Talavera es que también engloba arciprestazgos de Extremadura, y bueno, pues la hace ahí en ese aspecto más rica, ¿no? Es una vicaría eminentemente rural y con muchos pueblos, algunos muy pequeñitos, ¿no? Y creo que también es la vicaría con más clero joven. Eso también pues es una peculiaridad, porque bueno, pues hay que cuidarlos, ¿no? Y las necesidades de los sacerdotes, dependiendo de la época que están viviendo, también pues es distinta, ¿no? Y bueno, pues eso es quizá lo que más se nos ha insistido mucho desde el principio, todos los vicarios, en que cuidemos especialmente a los sacerdotes, que estemos atentos a sus necesidades. Y bueno, también he de confesar que eso es lo que más me impone, ¿no? Porque, bueno, pues estar al cuidado de tus hermanos sacerdotes es dar como un paso, ¿no? Porque bueno, has pasado de estar conviviendo con ellos a tener que cuidarlos o estar un poco pendientes de ellos. Bueno, pues ojalá el Señor nos dé luz para poder desempeñarlo bien. Don Miguel Ángel, hábleme de la Vicaría de Toledo. Sí, antes decías que una vicaría pues eminentemente urbana, y bueno, pues urbana en uno de los arciprestazgos, el arciprestazgo de Toledo ciudad. Pero la vicaría comprende 5 arciprestazgos, otros 4 más, y en su mayoría pues son arciprestazgos de parroquias rurales, de parroquias de pueblos, teniendo en cuenta, bueno, pues que está todo el cinturón del arciprestazgo de Toledo Ronda como muy vinculado a Toledo ciudad, pueblos pues también que en expansión por el hecho de que van creciendo todo el cinturón de Toledo, pero bueno, también tenemos ya pueblos cercanos a la Sierra de los Montes de Toledo, el arciprestazgo de Navarmosa o el arciprestazgo de Escalona, pues que tenemos también con mucha variedad, pero sí, por supuesto, concentrado en lo que es el núcleo de Toledo, la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo. Bueno, vamos con el tema central que nos ocupa en este programa, que es el sínodo diocesano. El sínodo que se encuentra en su primera fase, en su primer año, 2025-2026, ¿no? Del que se han preparado materiales muy extensos, incluso adaptados para niños, para jóvenes, para adolescentes, ¿no? ¿En qué fase nos encontramos ahora y qué significa para ustedes como vicarios esa llamada, como decía yo, sugerente de volver al amor primero? Acabamos de ver 3 vicarías muy distintas. Y de ahí surge también la pregunta, ¿no? Y la insinuación de que a lo mejor es necesario revisar y bueno, aplicar un sínodo para ver cómo podemos hacer más eficaz el anuncio del Evangelio hoy en estas 3 vicarías, ¿no? Bien, desde el comienzo del planteamiento del sínodo, pues como que se vio como un camino a ir realizando, ir viendo pues también las necesidades, las inquietudes del pueblo de Dios, de nuestras parroquias. Y bueno, pues ahora mismo en la etapa en la que estamos, hemos hecho casi un primer curso de sínodo en cuanto a reuniones, asambleas grupos sinodales en las parroquias. Y bueno, estamos ya pues en el horizonte esa primera asamblea sinodal diocesana.
Y ante todo, pues yo lo veo como, bueno, pues un poco en el trabajo que se ha ido haciendo en las parroquias, pues con sus más y con sus menos, con sus dificultades y con sus gozos pues de esa ilusión también de la gente de reunirse, de hablar temas que quizá no se hablaban o van surgiendo pues también ideas, van surgiendo, bueno, pues también esa convivencia, se va haciendo parroquia y es algo pues que también va ayudando pues en las distintas parroquias a ir configurando ese camino, Ujú. que un poco nos desconcertaba un poco al principio el no saber cuál era pues eso, el método, el cómo hacerlo, y bueno, pues se va haciendo el camino y Después de un vamos, año, ¿no? después de un Ya se año, ve un poco más sí, claro sí, después de sí, sí, este sí, primer curso. va costando, ha ido costando, pero bueno, pues también la gente ve, vamos, por lo que en la propia, en la parroquia Santa Teresa, que es donde estoy, como vicario parroquial, pues también ves ahí pues, ¿no?, la ilusión de la gente y cómo le va ayudando. Don Josué. Sí, yo creo que es importante este periodo sinodal, sobre todo para afrontar los retos de esta iglesia del siglo XXI y una iglesia, sobre todo en la realidad de la Vicaría de la Sagra, que muchas veces es de primer anuncio de evangelización. Es una zona en la que ha llegado mucha gente también de fuera, que, bueno, pues quizá otras zonas más históricas tienen unas tradiciones, unas raíces, que aquí hay parte que sí, pero la gran mayoría llega allí y muchos son pues eso, de primer anuncio, de evangelización. Es bueno que los grupos sinodales, los que yo tengo en la parroquia, hay gente también que han venido de esas realidades de fuera, de otros núcleos urbanos, sobre todo del sur de Madrid, con otras inquietudes, con otras perspectivas. Y bueno, ha sido, como decía don Miguel Ángel, pues un primer año de empezar a rodar, de poner esa estructura, pero creo que sí, que la gente lo ha cogido con ilusión y esperemos que ahora cuando llegue la Asamblea Sinodal, pues se llegue a unas conclusiones, a unas reflexiones, pues que puedan poner, como os decía, esos elementos para una iglesia diocesana en comunión y con un sentido misionero y evangelizador de primer anuncio. Don Rubén. Bueno, pues es un reto, porque a veces no es fácil acercar en la cuenta de la necesidad, ¿no?, de un sínodo o simplemente de sentarse y plantearse las cuestiones de la fe y de la evangelización y un poco analizar y cómo lo estamos haciendo, qué podríamos hacer, ¿no? A veces no es fácil crear esa necesidad, ¿no? Pero sí tengo que decir que he encontrado como ejemplos o testimonios como muy edificantes, sobre todo entre los sacerdotes, algunos pues de pueblitos muy pequeños, ¿no?, que me decían, en concreto uno me decía que al principio él era un poco escéptico con el tema del sínodo por la dificultad que él veía en su parroquia de formar un grupo y tal, y que bueno, se lo propuso a una serie de personas más cercanas, le dijeron que sí, ahí empezó y ahora bueno, pues tiene un grupito bastante aceptable y que la gente está muy contenta solo por el hecho de poder hablar, de poder dialogar. Claro, luego tiene su complejidad en algunos casos, ¿no? Hay comunidades pues que son muy, muy pequeñitas, muy humildes. Bueno, pues hay que adaptar a veces, eso ya es tarea del sacerdote, ¿no? Adaptar los temas, adaptar las preguntas para que puedan desarrollarse, para que la gente las pueda entender también, ¿no? Pues es un reto, pero yo creo que eso es parte también del sínodo, ¿no? Y es uno de los objetivos, ¿no? Crear esa comunión que decía Miguel Ángel, pero eso aparte también ya eso en sí es una manera de evangelizar, ¿eh? Y de empezar también por los que ya están dentro para luego poder salir a por los que están fuera. Lo que está claro es que ya hemos pasado ese primer Ese curso primer curso de prueba. y yo creo que ya se ven las cosas mucho más claras, ¿no? Ahora ya preparando la asamblea final, que si Dios quiere, y como hemos dicho aquí en este programa, será el próximo 20 de junio en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes y de la que daremos más detalles según vaya avanzando el mes. Bueno, se nos agota el tiempo, el nuevo Consejo Episcopal ya está
completo con sus nombramientos y no nos olvidamos también de citar a don Luis Lucendo, que renueva como vicario de La Mancha. Ya ha pasado por estos micrófonos también para hablar en su momento de cómo estaban viviendo desde esta vicaría el sínodo, ¿no? ¿Con qué mensaje de esperanza, y terminamos ya, les gustaría dirigirse a los fieles de sus respectivas vicarías? Miguel Ángel. Bueno, pues ante todo, cuando recibí el nombramiento para ser vicario, la noticia por parte del arzobispo, que Sí. pues a ver, después meditándolo, justo había sido el domingo del Buen Pastor, y bueno, me venían pues aquellos, el salmo del pastor, oye, pues aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Bueno, pues a ver, nuestra esperanza es saber que de nada podemos tener miedo, que el Señor camina con nosotros. Y oye, pues esta oportunidad que nos da el Señor de vivir el sínodo, este sínodo diocesano, pues es una oportunidad de experimentar cómo el Señor va caminando junto a nosotros, cómo incluso, bueno, va iluminando y ayudándonos en esas dificultades que tenemos que afrontar, y Él va siendo pues fuente de esperanza para nuestro mundo y para nuestras comunidades. Don Josué. Bien, siguiendo la línea que decía Miguel Ángel, creo que el vicario episcopal pues tiene que ser un elemento de comunión, de crear comunión en la vida pastoral de la vicaría. Y algo muy claro, ¿no? Aquí en la diócesis ni estamos para competir entre parroquias ni entre realidades eclesiales, sino que estamos para compartir, para crecer, para caminar juntos. Y yo creo que eso, el vicario episcopal, tenemos que hacer comunión entre parroquias, entre realidades eclesiales, asociaciones, cofradías, hermandades, pues para trabajar juntos, para remar juntos, pues para vivir así, en una iglesia diocesana, con ese sentido de sinodalidad. ¿Y don Rubén? Bueno, pues a mí me gustaría transmitir tanto a los fieles como a los sacerdotes que vieran a la iglesia o que percibieran a la iglesia siempre como madre, como madre. Una madre nunca es perfecta, ¿no? Pero una madre lo hace todo por amor y por entrega. Bueno, pues ojalá nosotros también sepamos hacer esto dentro de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones, pero que ante todo también pues los que reciban nuestra actuación pues perciban que sobre todo se les quiere y que se les quiere hacer llegar el amor de Dios, que en definitiva es lo esencial de todo. Bueno, pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel, don Josué, don Rubén, por acompañarnos. Y como rezaba el comunicado de la Archidiócesis de Toledo, recibimos a este nuevo equipo de vicarios con esperanza, ¿no? Y pidiendo que el Espíritu Santo les guíe en su tarea de servicio para seguir caminando juntos en la misión. Muchísimas gracias a los tres. Muchas Gracias, Concha. Muchas gracias. Hasta aquí esta primera parte del programa de hoy. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Bueno, y antes de despedirnos en esta edición del programa, les vamos a adelantar algo que en los próximos días se va a presentar ya de manera mucho más oficial. Y es que muchos pueden pensar a qué suena el sínodo diocesano, ¿no? Hasta ahora pues podemos decir que no ha tenido himno, pero se ha estado configurando, se ha estado creando y en los próximos días va a ser presentado precisamente en esta cadena, lo van a poder disfrutar. Para ello nos hemos puesto en contacto con el autor del himno del sínodo, que es el maestro de capilla de la Catedral Primada, don Jaime León, que nos acompaña en estos momentos. Don Jaime, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿cómo le llega el encargo de elaborar un himno para el 26º Sínodo Diocesano? Pues el encargo me llegó del señor arzobispo.
había compuesto yo el himno del 8º centenario de la catedral, y entonces él lo escuchó en ese acto de presentación de los actos del 8º Sí. centenario, le gustó, y en cuanto terminó ya me lo dijo: tienes que hacer un himno para el sínodo diocesano. Yo acepté el encargo, por supuesto. Y en los próximos días lo presentaremos, ¿no? Y lo Sí, podremos sí, disfrutar esto también es, desde esta casa. esto es. Don Jaime, por lo que veo, usted ya ha elaborado otros himnos, ¿no? Por ejemplo, el del 8º centenario, el de la Virgen del Alcázar, Santa Leocadia, ¿no? Exacto, sí, sí. Digamos que este año ha sido el año de los himnos, ¿no? Todos, sí, todos por encargo prácticamente, porque el primero que hice fue el de la Virgen del Alcázar, me lo encargó la entonces secretaria de la hermandad. Sí. Luego fue el de Santa Leocadia, que también me lo encargó la misma persona, pero ya no en ese cargo, como presidenta de la hermandad. Y la catedral, evidentemente, pues al celebrarse el 8º centenario teníamos que hacer un himno, y el cabildo me lo encargó, y luego el señor arzobispo, el del sínodo. Cuando se compone un himno, yo entiendo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero tiene que ser como algo que quede como legado, que sea muy representativo de aquello a lo que alude, por así Sí, sí. decirlo, ¿no? Al hablar del sínodo diocesano, ¿en qué fuentes o de qué se ha basado para poder componer el himno? Pues mira, el mismo arzobispo me lo dijo. Cuando me lo encargó me dice: mira, que haga referencia a la unidad de todo el pueblo Sí. en camino, unidad, en camino hacia, Juntos, claro, todos juntos, en sí. camino hacia esa nuestra fe y hacia ese nuestro comportamiento dentro de la Iglesia. Y eso ha sido todo el itinerario, digamos, del texto que fue ocurriéndoseme poco a poco, Mm. para después poner la música, claro. Claro, el himno entiendo que tanto la letra como luego la música que acompaña es una obra totalmente original, Sí, ¿no? sí, sí, sí. El himno, ¿para quién está hecho para que se interprete? Me Sí, refiero, sí, para sí. coro, orquesta, cuéntenos. No, estos himnos últimos que he hecho, incluido este, están hechos para que lo cante todo el mundo. Están de forma muy sencilla, que cuesta más trabajo que hacer una obra muy aparatosa, ¿no? Mm, Es para que lo cante todo el mundo, para que incluso a la segunda vez que se canta el estribillo ya lo pueda cantar todas las personas, porque sea sencillo y pueda cantarse habitualmente. Y de esa manera también que quede dentro de nosotros. Yo recuerdo cuando era niño, las tablas de multiplicar, los reyes, sí. eso se enseñaban cantando y se quedaban en la memoria. Y Ujú. eso es lo que pretende también estos himnos. Que sean sencillos, los pueda cantar todo el mundo, desde el coro más Experimentado experimentado al coro más pequeño que pueda y haber. más sencillo. Sí. Adelántenos alguna estrofa, anda. En los próximos días van a venir aquí a grabarlo a nuestro estudio y vamos a poder disfrutarlo, ¿no? Porque lo vamos a emitir, pero adelántenos algo de lo que se va a cantar en ese himno. Bueno, pues mira, por ejemplo, el estribillo, que es lo que todo el mundo tiene que cantar, porque luego las estrofas Sí. las puede cantar cualquiera solista. Dice: todos juntos en camino al corazón del Señor, nuestra meta es Jesucristo, que nos da su vida en don. Vemos que Ujú. aquí se resume todo el Todo lo que es. itinerario de lo que es, ¿no? Luego su palabra que nos habla, nos alienta con amor, nuestra boca la proclama y da impulso al corazón para nosotros predicar el reino de Cristo y además vivir ese reino de Cristo, ¿no? La verdad de Cristo es vida y el camino a seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mm. El Espíritu que anima es la fuerza de vivir, el Espíritu Santo que nos ayuda en todo nuestro recorrido, ¿no? Eh, Dice: nuestra Madre del camino acompaña nuestro afán. Ella sea nuestro auxilio para nuestro caminar. Y la Virgen, que efectivamente nos acompaña en todo el camino, ¿no?
Y esto será cantado, evidentemente. Esto será cantado, interpretado y Eso es, sí, sí, y sí. lo presentaremos y lo podrán disfrutar también desde Radio Por Televisión supuesto que Diocesana. sí, sí, sí. Pues, don Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir y cuando oigamos el himno, pues ya le pondremos cara al autor Sí, sí, que lo ha creado como otros tantos, ¿no? El octavo sí. centenario, la Virgen del Alcázar y así. Así es. Muchísimas gracias, don Jaime. Gracias a vosotros por esta acogida también. Es una manera de la que podemos decir que así suena el 26º Sínodo Diocesano. Lo vamos a conocer en unos días porque aquí en estos estudios se va a producir la grabación de ese himno interpretada, como hemos visto, por músicos, por un coro y que podrán disfrutar si siguen habitualmente nuestra programación. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.